Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues me comentaba el pastor que en esta ocasión especial van a ser 3 horas de prédica, así que es broma. Hermano, antes de, o bueno, más bien, quiero por favor que me acompañe a abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar, hermanos. Si usted durante la prédica, un disclaimer es un descargo de responsabilidades. Si usted durante la prédica siente, ¿y este hermano qué me sabe? ¿Y a este quién le contó? ¿Y los pastores le han dicho? No, hermanos, los pastores no me han dicho nada, nadie me ha dicho nada. Si usted siente eso, es Dios que le está hablando, ¿sí? Así que por favor no se enoje con los pastores, ni con su cónyuge, ni con su amigo que me invitó, ni con nadie, ni con nadie. Es Dios que está hablando a su vida. Amén. Segunda de Crónicas 16, capítulo 16, versículos del 1 al 10. Dice, me van a disculpar, ¿qué les parece si se ponen de pie, por favor? Para respeto. Yo sé que cansa, perdón. Dice la palabra de Dios, 16 del 1 al 10. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro, de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar en Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con la que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, el rey de Siria ha escapado de tus manos. Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, digamos: Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por los ejemplos que tú nos das en ella, Señor, y gracias por las lecciones que hay ahí, Señor. Te pido, Padre, que no sea mi boca hablando, Señor, sino seas tú hablando a través de mí, Dios. Que mis hermanos puedan comprender el mensaje que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Acabamos de leer una historia. Permítame. Ahora sí. Acabamos de leer una historia, hermanos, que para muchos pasa desapercibida. Es una historia que solamente abarca 4 capítulos en la Biblia. Sin embargo, tampoco es muy popular, ¿no? No muchos hablan acerca de este señor, rey Asa. Vamos a situarnos un poquito en el contexto de qué es lo que pasaba en este tiempo. Israel había tenido un pleito interno y estaba dividido, ¿no? Sabemos, bueno, los que hemos leído la Biblia alguna vez, sabemos que hay 12 tribus de Israel, y hubo un tiempo en el que 10
estuvieron en contra de un rey y otros 2 estuvieron a favor de otro. Entonces se dividieron, 2 tribus en un lado, 10 en el otro lado. Y las 10 tribus era el reino de Israel y las 2 tribus el reino de Judá. Entonces ahí estamos situados. Hay un conflicto interno dentro del pueblo de Israel. Y estos 2 reyes casi siempre se peleaban, el rey de Israel con el rey de Judá. Casi siempre tenían enemistad entre ellos. Y luego estaban las naciones alrededor que querían conquistar el pueblo de Israel. Era un pueblo dividido que tenía problemas internos, pero afuera habían otros reyes que también querían apoderarse de la tierra que tenía el pueblo de Israel. Entonces imagínense el estrés que esto podría causar a una persona que gobierna el pueblo, o sea, a un dirigente. Tienen este lado los problemas internos y luego están los problemas externos. Es una lucha, mejor dicho, o es una presión muy grande. Este rey, la Biblia nos dice en el versículo 14, que hizo buenas cosas. Dice el versículo 14 de 2 de Crónicas 14, no lo busque, 2 de Crónicas 14, 11 y 12, se lo menciono nada más para que vea que está ahí en la Biblia, no estoy mintiendo. Dice la palabra de Dios que que el rey Asa buscó a Dios en medio de la batalla para darle la victoria. Había guerras, como le digo, internas y externas, pero Asa buscaba a Dios y Dios le daba la victoria. Luego, en 2 de Crónicas 15, vemos que hizo, el título del capítulo es Reformas de Asa. Hizo unas reformas ahí religiosas, quitó los altares, los lugares altos. Los lugares altos eran cultos a dioses, eran altares a otros dioses. Dice la Biblia que quitó esos cultos, quebró y destruyó las imágenes de Asera. Asera era la diosa de la fertilidad. E hizo algo que para lo que es dentro del reinado es algo un poquito complicado. Lo vemos aquí en el área de la monarquía, ¿no? Que las familias reales tienen peso. Es decir, está el rey, pero su familia tiene peso dentro del gobierno o dentro de la monarquía. Y la madre de Asa era una sacerdotisa de la diosa Asera. Y este rey no permitió que ella tuviese un puesto dentro de la monarquía, dentro del reinado, justamente para evitar que esta influenciara al pueblo a adorar a otros dioses. ¿Qué quiero decir con esto? Que Asa estaba haciendo las cosas bien. Asa buscaba de Dios en la batalla y Asa no estaba permitiendo que el pueblo de Israel adorase a otros dioses, que ni siquiera en su familia se permitieran el lujo de adorar a otros dioses, de buscar a esta diosa con D minúscula, Asera, que es la diosa de la fertilidad. Asa no estaba permitiendo que esto sucediera en su casa. Entonces la Biblia dice que hizo lo bueno delante de Dios, pero también hay un apartado que dice que, sin embargo, Asa no derribó todos los lugares altos. Sí derribó algunos, supongo los más visibles, pero habían unos que seguían ahí, y eso lo puede encontrar en 2 de Crónicas 15. Estos lugares altos, le digo, eran lugares de adoración a dioses paganos. Lo vimos rapidito, hoy lo voy a entrar un poquito más en detalle. Durante este reinado de Asa, se levantaron 2 ejércitos contra él, los etíopes y los libios, y Dios le dio la victoria, a pesar de que dice la Biblia que sus ejércitos los superaban en número. A pesar, con todo y esto, Asa tuvo la victoria. Y en la Biblia encontramos muchas historias similares, ¿no? Cantidad de reyes que se rebelaron contra el pueblo de Israel, y cuando Dios los llevó a la batalla, siempre ellos eran menos. Siempre el pueblo de Israel fue menos. Siempre. Siempre el pueblo de Dios era menos y el otro pueblo era más grande. Y podemos ver una constante también. Siempre que buscaban a Dios, Dios les daba la victoria. Y podemos encontrar que cuando no lo buscaban, perdían. Pero cuando lo buscaban, ganaban. Si Asa hizo las cosas bien y en medio de una batalla
buscó a Dios y Dios le dio la victoria. Y en su casa estaba limpiando Israel de la adoración, de la idolatría. Y su casa, no estaba permitiendo que en su casa existiese lo mismo. ¿Qué le pasó a Asa? ¿Qué pasó? Porque acabamos de leer en este capítulo, yo no sé si se dan cuenta, acabamos de leer que él hizo algo muy serio. Algo que si lo pasamos así por encimita, decimos, fue a pedir ayuda. Pero venimos hablando que Asa durante todo su reinado había buscado ayuda en Dios. Y pasó algo que como que se le olvidó y dejó de buscar a Dios. Lo acabamos de leer, se levantó un ejército, pero no se levantó a pelear contra él. Y esto también me llama la atención. Que dice la Biblia que no iban a pelear en contra de él, no iban a hacer guerra. No, iban a rodearlo, iban a construir, a tapar el camino donde el reino de Judá recibía ayuda, recibía provisiones. No iban a atacarlo, iban a cortar ese camino. Y Asa tuvo miedo de eso. Asa estuvo en situaciones más difíciles. Asa estuvo en la batalla. Asa incluso se fue, por decirlo así, en contra de su madre, con tal de que se adorara solamente a Dios en el pueblo. Pero le dio temor el futuro. Le dio temor lo que significaba que taparan esa entrada. Le dio temor, porque no era, repito, la Biblia no dice que iban en contra de él, que iban a pelear contra él. Habla de construcciones, ¿sí? Y habla de los pueblos. Esos pueblos son que dan acceso, o daban acceso, mejor dicho, a Judá. Y la Biblia dice que allí estaban construyendo para evitar que llegase ayuda al pueblo de Judá. Y Asa le tuvo miedo a eso, le tuvo miedo al futuro. Y entonces actuó. Les decía, el error de Asa es que tomó los tesoros de la casa de Dios y se los fue a entregar al rey, a otro rey. Ese es el error de Asa. Se vio en la dificultad y cogió todo lo que tenía valor de la casa de Dios, oro, plata y todo lo que se había santificado para Dios en el altar o en el templo. Asa vino, lo tomó y se lo dio a otro rey. Esta historia, a mi parecer, es una historia que podemos, ¿cómo se dice? Podemos transportarla para hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, cambiémosle el nombre a Asa. Hoy en día nadie se llama Asa, así que pongámosle un nombre más común. Y voy a usar mi ejemplo. En lugar de Asa, pongamos a Vladimir. En lugar de esa amenaza de ir a tapar la ayuda, pongámosle como dificultad la pérdida del trabajo. Y ese rey al cual acudió, pongámosle de nombre contactos de trabajo, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook donde hay trabajos, etc. Y si cambiamos los nombres, continuamos con la misma historia, se van a dar cuenta que esto pasa muy a menudo. Y podamos verlo así. A Vladimir un día le dijeron que se quedaba sin trabajo, que ya no más iba a ir a trabajar. Y entonces tuvo miedo porque tenía que pagar renta, tuvo miedo porque tenía que pagar comida, tuvo miedo porque venían las facturas, tuvo miedo porque tenía que pagar transporte. Y Vladimir, en su desesperación, comenzó a llamar a números de teléfono para que le dieran trabajo. Pero antes de llamar, Vladimir tomó una decisión. Y es que decidió que él iba a trabajar todas las horas que le diesen y los días que le diesen, porque necesitaba dinero. Entonces llamó para buscar ayuda con todas estas personas. Y una de ellas le dijo: claro, el trabajo es de domingo a domingo. ¿Tú vas? Y Vladimir dijo: sí, sí voy. Y esa fue la solución
ante el problema. Pero sucede que Vladimir iba a la iglesia, sucede que Vladimir conocía de Dios, sucede que Vladimir entendía que hay un día que se aparta para buscar de la presencia de Dios, que es el día domingo. Pero también Vladimir está casado. Y Vladimir entendía que hay momentos en los que tú les tienes que dedicar tiempo a tu matrimonio. Y si trabajas de domingo a domingo, no hay tiempo que dedicar. Hay dinero, pero no hay tiempo que dedicar. Y alguien le dijo a Vladimir: tú estás actuando mal, porque tú has quitado el tiempo que Dios te dio y los dones que Dios te ha dado y los estás poniendo al trabajo de otros, no de Dios, de otros. Y entonces Vladimir se enojó con esa persona y le dejó de hablar. Y hermanos, perdónenme, no es una historia del todo real. Algún día Dios permitirá contar el testimonio de mi vida. Pero no es una historia del todo real, sin embargo es una historia que sucede. Es una historia que pasa. Yo creo, no, más bien no creo, yo estoy seguro que en la Biblia hay malos ejemplos, hay historias de cómo las personas actuaron mal para que nosotros aprendamos de esos malos ejemplos. Yo estoy 100% seguro de eso. La Biblia nos muestra los errores que esta gente cometió, que otras personas cometieron. Y hermano, hay una cantidad de errores en la Biblia. Es decir, que las personas cometieron, no en la Biblia. Hay una cantidad de errores que las personas cometieron, las personas que están en la Biblia. Y están con el propósito de que nosotros veamos esos errores y aprendamos de esos errores. Si usted se va al libro de Reyes, a los 2 libros de Reyes y los 2 de Crónicas, usted va a encontrar: y tal rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y tal rey hizo lo malo delante de los ojos del rey. Y son muchísimos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. En su mayoría, adoraron a otros dioses. En su mayoría no acudieron a Dios en la dificultad. Yo creo que usted me va entendiendo a dónde va esto. Veamos los errores de Asa y comparémoslos con los errores que cometemos nosotros. El primer error que tuvo Asa fue no acudir a Dios. Hermano, y en medio de la dificultad, y si yo le hablo de dificultad y le hablo de los errores que uno comete, es porque yo he estado en esa posición. Sé que la mayoría de ustedes me podrá decir: si tú tienes la edad de mi hijo, ¿qué me vas a hablar de errores? Si tú estás pequeño, ¿qué me vas a hablar acerca de tribulaciones? ¿Qué me vas a decir tú a mí acerca de dificultad? Hermano, le repito, llegará el momento en el que Dios me permita dar el testimonio. Pero si yo estoy aquí al frente hablándole acerca de esto, es justamente porque he vivido y he experimentado esto que les estoy hablando. Bendito sea Dios, yo estoy aquí parado y no estoy hablando algo que no haya vivido. Bendito sea Dios. No que me considere una persona perfecta, porque no lo hay. Pero esto que les estoy predicando es algo que me costó muchísimo, me costó meses, me costó años, pero es algo que comprendí, y desde que comencé a vivir de esa manera, las cosas fueron diferentes. Entonces, el primer error que cometió Asa fue que no acudió a Dios. Y es el primer error que nosotros cometemos en muchas ocasiones ante la dificultad. Tantas veces el pastor nos ha dicho, ¿no? Cuando se queda sin empleo, ¿qué hace uno? Llamar. Cuando viene el problema de enfermedad, la dificultad, ¿qué hace uno? Busca los mejores médicos, la mejor pastilla, lo mejor de todo, el mejor remedio, llama a medio mundo, se desespera y hace lo que sea. Cuando hay problemas económicos, busca préstamos, busca el Universal Credit, busca los beneficios, busca tanta ayuda donde se la puedan dar. Busca trabajo por la noche, busca trabajo por el día, trabajo por la madrugada, y ahí los tienen trabajando 24 horas del día. Que si el día tuviese 28, trabajan las 28. Y esa es la solución: buscar y buscar y buscar trabajo. Ese es el error que nosotros cometemos. No buscamos a Dios en medio de la dificultad. El segundo error que cometió Asa
es sacar del templo de Dios los tesoros. Y si lo pasamos a la actualidad, sacar los tesoros del templo de Dios es lo siguiente: es no diezmar a Dios. Es uno de tantos. No dar el diezmo a Dios. Dice la Biblia que que Dios le dijo a su pueblo: me habéis robado. La nación entera me habéis robado. Y me preguntarán, ¿cómo? En sus diezmos y ofrendas. Mire este detalle. Para empezar, yo no soy pastor. Entonces yo no estoy hablando de diezmo como se piensa la mayoría, para que le den dinero al hermano. No. Ni ofrenda para que le den dinero al hermano. No. Yo estoy hablando porque es un principio. ¿Sabe qué sucede en algunas ocasiones? Que está la dificultad y tenemos nosotros ya hemos dispuesto que este dinero es para la ofrenda o este dinero es para el diezmo. Y a veces uno lo ve y dice, uy, no, pero estas libritas me van a servir más adelante. Pero esto después me va a hacer falta. Y uno piensa, ve, esta factura justo la alcanzo a cubrir si utilizo ese dinero que tengo allá. Y hermano, en nuestro matrimonio con mi esposa nos ha pasado. Y en ocasiones cuando compartimos en nuestro lugar de trabajo acerca del diezmo y les hablamos que es el 10% de lo que ingresa a tu cuenta, y sacan ellos sus numeritos, ¡uy, tanto! Y eso no te hace falta después. Hermano, sacamos los tesoros del templo de Dios cuando no damos lo que a Dios le corresponde. Eso es un principio bíblico. Diezmar es un principio bíblico. Usted lo crea o no, Dios se encargará de hablar con usted. Pero es un principio. Diezmos y ofrendas. Y cuando no diezmamos, cuando no ofrendamos, estamos robándole a Dios lo que es de Él. Estamos sacando los tesoros de la casa de Dios. También otra cosa es no asistiendo a la iglesia. La Biblia dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ante la dificultad y ante el problema, a veces es lo primero que hacemos. Y que veas que me dijeron de trabajar y hay que trabajar domingo y yo no puedo decir que no. ¿Por qué no? Y veas, es que yo recién acabo de ingresar al trabajo, entonces yo no puedo poner condiciones. Me voy a meter en esto y no es bíblico, pero eso será en nuestros países, hermano, que uno en el trabajo se acomoda, su vida la acomoda al trabajo, ¿sí? En nuestros países todo gira en torno a eso, al trabajo, ¿no? Acá usted tiene una opción, yo no sé si usted lo sabía. Acá usted puede decir, mire, yo trabajo de lunes a viernes, de este horario a este horario. Yo no trabajo fines de semana. Yo no trabajo domingos. Si usted quiere, me contrata. Si no, ok. Y sabe, hermano, cuando usted se plantea desde el primer día así delante de la persona que lo va a contratar, la mayoría le dice que sí. No, hermano, es que yo no tengo documentos. Ay, hermano, si le contara. Y quizás se lo voy a contar rapidito. Yo trabajé 1 año y medio, hermanos. 1 año y medio en un lugar donde se tenía que trabajar bank holidays, donde se tenía que trabajar fines de semana, donde había que hacerlo, donde todos lo hacían. Pero desde el primer día yo le dije, sábado yo no asisto a trabajar porque yo tengo que pasar tiempo con mi esposa y domingo voy a la iglesia. Y los bank holidays, pues hay que descansar, yo no los trabajo. Y la respuesta de este señor, no es cristiano. Ok, lo entiendo. Siguiente trabajo igual. Y el siguiente igual. Y yo no soy diferente a ustedes, hermano. Yo no tengo algo que ustedes no tengan. Simplemente yo sé los principios de la palabra de Dios. Y este error de sacar de la casa de Dios los tesoros,
Es un error que yo cometí por mucho tiempo, por muchos años. Y es un error que nosotros cometemos hoy en día. Y el tercer error, que también lo cometemos todos, es que Asa no reconoció su error y culpó al mensajero. Si lo trasladamos a los tiempos actuales, repito, esto no fue nada pactado con el pastor ni con nadie, pero ¿sabe qué hacemos? Nos enojamos con el pastor. Nos enojamos cuando nos llama y nos pregunta por qué no hemos ido a la iglesia, porque ya no estamos sirviendo. Les dejamos de contestar, lo bloqueamos. O venimos a la iglesia y cuando el pastor predica acerca de estos temas, vamos y decimos, como él tiene plata, él lo puede decir. Tan fácil que es decirlo. Es un error que yo también cometí. Se nos es fácil no reconocer nuestros errores y decir, él lo dice porque él tiene plata. Él lo dice porque no tiene hijos que mantener. Lo dice porque no paga la renta que yo pago. Lo dice porque no paga las facturas que yo pago. Puedo poner un montón de ejemplos más. Pero tenemos esos 3 puntos en común con Asa a la hora de actuar en la dificultad. Errores. Número 1, no acudir a Dios. Número 2, sacar del templo de Dios los tesoros. Y número 3, no reconocer su error y culparlos a otros. Como humanidad, tenemos de manera ya preinstalada, lo voy a decir así, el instinto de sobrevivir. Y es eso lo que nos mueve muchas veces. Y no debe de ser eso. No debemos de dejarnos guiar por nuestras emociones. No debemos dejarnos guiar por el temor. No debemos de dejarnos guiar por lo que dicen los demás. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no podemos llamarnos cristianos, hijos de Dios, si nosotros no afrontamos una dificultad como Dios nos dice que la tenemos que enfrentar. Yo le compartí a mi esposa esta semana, no podemos cantar en la iglesia que vamos a hacer fiesta en el proceso, fiesta en el desierto, y a la hora del proceso no hacerlo. Porque la semana pasada cantábamos una alabanza que decía justamente eso, ¿se recuerdan? Y yo danzo en el proceso, danzo en el desierto. Yo le decía a mi esposa, no podemos, no es coherente que vayamos por la vida cantando de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, y cuando nos quitan el trabajo, para abajo. Y cuando llega la enfermedad, para abajo. Y el primero que paga las consecuencias es Dios. Y al que primero que le echamos la culpa es Dios. Hermanos, tal cual como lo dijo la pastora hace un par de semanas atrás, yo le pedí a Dios que no me permitiera decir esto, pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal y no nos importa. Nadie de los que está aquí puede pararse y decir, yo no sabía, yo no sé. Para ninguno de los que está aquí esto es nuevo. Y el problema es, hermano, que nos metemos en dificultades, en problemas, por nuestra propia culpa, y después le echamos la culpa a Dios. Después decimos, no, es que no tengo tiempo, estoy muy cansado, y Dios no te mandó a trabajar de 28 horas. Vamos y decimos, no, es que la estoy pasando mal. Dios no te mandó a que fueras ahí. Tú te fuiste. Tú lo hiciste. Dios nos mandó a Asa a buscar. Se fue él solito. Y hermano, yo esto lo digo con mucho temor. Yo a veces veo situaciones de personas que están aquí con problemas migratorios muy difíciles, muy complicados. Y dicen, es que Dios me trajo a sufrir aquí. No, hermano. Usted se vino solito. Perdóneme. Usted se vino solito. Lo que pasa es que Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en la dificultad, Él va y te ayuda. Que del lío que nosotros armamos, Él saca cosas buenas.
Pero si tú no metiste a Dios en el proceso, no lo culpes por el resultado. Porque Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de esa mala decisión que tú tomaste cuando no oraste. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Cierro ese paréntesis. Hermano, yo voy a insistir en esto. Si usted está sintiendo algo, no se enoje conmigo. Esto viene de parte de Dios. Yo no lo conozco a usted. Y en ningún momento me gustaría a mí dañarlo. Pero si la palabra de Dios a usted le está tocando, pues es la palabra de Dios. ¿Y yo qué puedo hacer? Entonces vemos este ejemplo de Asa. Y ya vemos lo que hacemos nosotros y nos damos cuenta que somos igualitos, ¿cierto? Nos damos cuenta que somos exactamente igual, que lo que pasaba miles de años atrás sigue pasando aquí, en diferentes contextos, pero sigue pasando exactamente lo mismo. Y la Biblia dice en Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Pero hay una advertencia un poquito más fuerte. Isaías 30 del 1 al 3, quiero que lo busque. Isaías 30 del 3. Y digo, esta advertencia es un poquito más fuerte. Y en mi caso el Señor en muchas ocasiones ha tenido que hablar a mi vida de esa manera, jalándome las orejas. Como yo no soy padre, pero yo tengo un hermano menor y obviamente soy hijo, ¿no? Nuestros padres tienen dos maneras de llamarnos la atención. La primera es con amor y la segunda ya es un poquito más fuerte. Hay hogares en donde se saltan la primera, ¿no? Se van directamente a la... Eso será de cada quien. Pero siempre existe esas dos áreas. Y Dios es lo mismo. Dios nos habla con amor. Dios nos dice, hijo, te estoy diciendo. Pero a veces es necesario que Dios nos jale las orejas y nos advierta qué es lo que va a pasar si no lo buscamos a Él. Isaías 30 del 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y no poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Yo no sé si debo explicar esto más, hermano. Yo creo que está claro, ¿cierto? Dios nos dice que hay consecuencias negativas en acudir a otras soluciones. Así que teniendo en claro en cuenta lo que nos va a pasar si no confiamos en Dios, esta mañana no se trata simplemente de, como dicen por ahí, de dar y dar y dar. No. Esta mañana quiero darle unos consejos basados en la palabra de Dios, de cómo debemos actuar para tener fe en tiempos de prueba. El consejo número 1 lo encontramos en Salmos 121:2. Me gustaría que alguien por favor se animara a leerlo. Salmos 121:2. Tenemos el primer consejo de la palabra de Dios, de cómo mantenernos en fe en medio de la prueba. Amén. Okay. Salmo 121:2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hermano, nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y lo que les estoy hablando hoy no es nada místico, no es nada nuevo, es algo que ustedes ya saben. Es algo que nosotros como cristianos hemos venido escuchando todos los días. ¿Sabe cuál es el problema? Que como que no nos lo creemos. Porque viene el diagnóstico, viene la mala noticia. Y pareciera que el versículo dice que nuestro socorro viene del manager. Nuestro socorro viene del doctor. Nuestro socorro viene de nuestros padres. Nuestro socorro viene del Universal Credit. Eso parece que dijese. Y es triste ver tantos cristianos que en el momento de la angustia, lo primero que hacen es van y corren. Y no corren a la presencia de Dios. Se les olvidó este versículo tan común.
Cuando Dios me llevaba aquí, yo le decía, Señor, ¿no tienes así una revelación más, no sé, novedosa, más nueva? Algo que los impacte a los hermanos, algo diferente. Y Dios me decía, si ni siquiera viven en lo que tú llamas básico. Y la Biblia no es para hablar de novedades, para hablar de otras cosas. Está escrito ya ahí. Y eso es un principio. Nuestro socorro viene de Jehová. Eso es un principio. Hermano, sí es difícil. Yo lo sé. Es difícil ver que ya se acerca el día de pago y que solo tienes 3 libras en la bolsa. O ni siquiera 3 libras en la bolsa. Hermano, es difícil abrir la refrigeradora y ver que ni agua congelada hay. Difícil. Yo lo sé. Es difícil, estar viendo que te están llamando para cobrarte la factura y tú tener que hacerte el que no escucha el teléfono. No tengo hijos, pero tengo un hermano menor y en mi casa en algunas ocasiones pasamos problemas económicos. Pero es difícil cuando un hijo ve a los ojos a un padre y le dice, papá, quiero tal cosa, y este no se lo puede dar, porque yo lo vi en los ojos de mis padres. Es difícil. Es difícil, hermano, yo lo sé. Pero dice la Biblia que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El segundo consejo que le quiero dar se encuentra en Isaías 55, del 8 al 9. Si otro hermano me quiere ayudar, por favor, a leerlo. Isaías 55, del 8 al 9. Es algo que ya conocemos. Muchos lo tienen hasta de memoria. Isaías 55 del 8 al 9. ¿Alguien? Quería. Gracias. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Dice el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tus soluciones no son las soluciones de Dios, amado hermano. Confía en el proceso. Confía en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios hará. Perdón que le dé tanto palo al tema del trabajo, hermano, pero es lo que aquí en este país se ve muy a menudo. Hay una cantidad de hermanos que estuvieron aquí que un día se alejaron por causa de trabajar horas de más. Hay tantas personas que se han alejado de la iglesia y de Dios por seguir el consejo de otra persona o por buscar una solución en otro lugar. Hay tantos hermanos que sabiendo la verdad deciden creer en lo que pueden hacer en sus propias acciones y se les olvida algo tan básico como lo que dice este versículo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. A ver, yo le hago una pregunta, hermano. Si hiciéramos aquí un pequeño ejercicio y hubiese una pared aquí, tenemos un hermano aquí y tenemos a otro que está montado en una escalera, ¿quién tiene mejor visión de lo que está enfrente? ¿El que está arriba o el que está abajo? El que está arriba, ¿cierto? Podrá ser un ejemplo un poquito absurdo, me dirán ustedes, pero nuestro Dios está arriba. Él mira todo el panorama. Más aún, la palabra de Dios lo dice. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y les repito el punto: tus soluciones no son las soluciones de Dios. Espere que Dios actúe. Y la espera es difícil. Vaya que la espera es difícil. Vaya que es difícil. Todos los hermanos que estamos en procesos migratorios lo podemos experimentar en esa área.
Qué duro es llamar al abogado. No, no hay nada. Espere. Y uno piensa, ¿no? Pues, dice que espere porque no está aquí. Espere. Espere. No, que mañana tengo que pagar X cantidad. Espere, hermano. Espere. No se meta en líos. Espere. Espere. Durante el tiempo que Dios me ha permitido estar en este país, he experimentado muchas bendiciones, muchísimas. Una de las más grandes es que Dios me permitiera casarme con mi esposa. Y Dios me ha bendecido de maneras increíbles en el área laboral, en el área ministerial. Pero han habido momentos en los que esperar ha sido muy duro. Y mis pastores, los pastores de esta iglesia han sido testigos. Hermano, de esas lágrimas, no lágrimas por la presencia de Dios, lágrimas de dolor y de desesperación, hermano. De decir es que no hay nada. Yo recuerdo que yo le decía a la pastora, 10 números de teléfono me han dado esta semana para que yo llame para que consiguiera trabajo. 10. ¿Saben cuántos me contestaron? En uno. ¿Y sabe qué me dijo? No tengo trabajo. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo es? Pues, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que 10 personas que vos llamas solo te contesta una y la única que te contesta te diga, no hay? ¿Cómo vas a creer? Y recuerdo en ese momento entender y decir, es Dios. Y hablaba con el pastor y el pastor me decía, ¿quién es el proveedor de tu casa? ¿Eres tú o es Dios? Porque si eres tú, estamos mal. Pero si es Dios, confía y espera. Quiero contarle este breve testimonio, muy rapidito. Les dije, ¿no? Con mi esposa vamos para 2 años de casados. Hemos experimentado la mano de Dios de manera increíble, pero hace apenas, ¿qué, mi amor? 3 meses atrás. 3 meses atrás pasamos una racha que yo creo que no la podríamos creer. Hermano, a mí me quitan del trabajo y yo muy confiado dije, con lo que yo ya aprendí, con lo que yo ya sé y los contactos que tengo, me voy a dar el lujo de descansar un par de semanas y luego llamo y empiezo. Hermano, lo teníamos planeado. Mi esposa incluso hasta pidió holidays en su trabajo. Pasó ese tiempo y yo empiezo a llamar. No, que ya empezó esto, ahorita no. Ok, pero yo te llamo. Listo, gracias. Sigo esperando esa llamada. No, que vea, dame 3 horitas y yo te llamo. Ya pasaron como 6 meses, hermano. No llamo. Y así. Pasó la primera semana, todo bien. Pasó la segunda semana, todo bien. Pasó el primer mes. Como teníamos un poquito de dinero guardado, no era mucho, pero está bien. El segundo mes fue duro. El tercero ni se diga. Y el cuarto, hermanos. El cuarto mes. El cuarto mes yo me quería devolver ya. El cuarto mes yo dije, no puede ser, no. Basta ya. Y recuerdo que durante todo ese tiempo lloraba a Dios. Y cuando yo comenzaba a orar, yo empezaba a llorar. Pero no era la presencia de Dios la que me hacía llorar. Yo lloraba de frustración, hermano. Yo lloraba de frustración de que mi esposa a veces me decía, ay, yo quiero esto.
Y veía la cuenta, menos 35. Y mi corazón se ponía mal cuando a veces algunas personas nos decían de ir a comer, de ir a tal lado. Y nosotros decir, no hermano, es que no tenemos hambre. No hermano, hay otra cosa que hacer. Y, perdón. ¿Y sabe cómo cambió todo? Hermano, el día que nos pusimos de rodillas delante de Dios. Hermano, el día que entendimos que nuestras soluciones no son las soluciones de Dios. Ese día que entendimos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Ese día las cosas cambiaron. Y no conseguí trabajo. No, hermano. Pero las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Y eso me lleva al punto 3. Y es que tu actitud en el proceso es fundamental. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí yo me di cuenta que ni mi esposa ni yo podíamos venir a la iglesia y cantar tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad es grande, y no creer en la fidelidad de Dios. Y ahí entendí que nuestra actitud tenía que ser diferente, que en el momento de la prueba nosotros no podíamos derrotarnos, hermanos. Nosotros no podemos permitir quedarnos en el suelo y, ay, pobrecito de mí, ay, ¿quién me va a ayudar? No, nuestra actitud tenía que ser diferente. Lo digo, gloria a Dios por esto, pero a partir de ese momento inclusive hasta comenzamos a hacer bromas de la situación. Comenzamos a hacer chistes de la situación. Pasó un tiempito, pasaron 2 meses más hasta que Dios nos dio una salida a esa problemática. Pero siempre que hablaba con mis pastores, Vladimir, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ellos sabían que la situación que pasaba. Pero bien, gracias a Dios. Mis hermanos salvadoreños no me van a dejar mentir. Es una frase que tenemos los salvadoreños metida. Desde pequeños nos enseñan el primero Dios y el bien, gracias a Dios. El problema es que lo decimos por costumbre. Nos cuesta vivirlo, el primero Dios, ¿no? Cuando a un salvadoreño tú le dices, vemos mañana, primero Dios, lo tienen automático. Pero tenemos que vivir bajo esa palabra, primero Dios. Eso es primero. Tu actitud es fundamental y gozarse en medio de la dificultad es difícil. Ay, hermano, es difícil. Muy complicado. Sobre todo cuando hay problemas de salud. Muy complicado. Sobre todo, muy difícil. Recuerdo hace un par de días estar con inconvenientes con una muela, que es un dolor molesto, hermanos, muy molesto. Los que lo han sufrido lo saben, pero muy molesto. Y recuerdo que en la última etapa ya, que incluso tuve que ir a la casa de los pastores para que me auxiliaran, en la última etapa, ya estando yo en mi casa temblando del dolor, porque se transformó en una situación muy seria, temblando de dolor, llorando a Dios, le decía, Señor, ya, sácame la muela, hazme lo que sea, yo no sé, pero ya no quiero, ya no aguanto, Señor, ya estoy desesperado, estoy harto. Yo le decía a mi esposa, ya nomás dame lo que sea. El hermano Joan Sebastián me dio una sugerencia con unas pinzas. Lo pensé, hermanos, lo pensé, yo ya no aguantaba. Y sabe que orándole a Dios, Señor, haz algo, por favor, haz algo. Yo me decía, adora,
¿Cómo me voy a poner a adorar ahorita? Señora, haz algo, por favor. Adora. Señor, por favor, ya en serio. Haz algo. Vladimir, adora. ¿Saben qué me dio miedo? Porque dije, si no le hago caso a Dios con un dolor de muelas, después puede ser algo peor. No porque Dios sea malo, porque Dios quiere enseñarnos principios para vivir una vida fundamentados en Él, para tener fe en medio de la prueba. Y mi esposa lo decía, esto es como la universidad, ¿no? Yo no sé cómo funciona aquí, pero en nuestro país tú tienes 3 intentos para cursar una materia en la universidad. Después de esos 3 intentos, si tú no pudiste, te tienes que cambiar de carrera. Entonces esto es así, tú aprendes la lección una vez, tú pasas la prueba, no aprendiste la lección, otra vez. Aquí la diferencia es que Dios no se rinde con nosotros. Y tú vas a estar ahí en el mismo problema, y el mismo problema, y el mismo problema, y el mismo problema, hasta que no entiendas que tu actitud es la clave para salir de ahí. Que tienes que afrontar ese problema con una actitud diferente. Este versículo no estaba preparado, pero me viene a la mente. Dice, derrotados, mas no destruidos. Bueno, tú puedes estar, decimos en El Salvador, acabado. Tú puedes estar tirado en el suelo. Tu billetera vacía, tu corazón roto, tus pensamientos por donde sea. Pero tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y número 4, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Otro versículo súper conocidísimo, hermano, para nosotros que practicamos el Evangelio. Y el que lo tenga y lo leer, por favor. El punto número 4 es: recuerda que la prueba no es para siempre. 1 Corintios 10:13. Cuando alguien lo tenga, lo lee. Solo uno, como dice el pastor. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Juntamente con la tentación, la salida. Me hubiese encantado, hermanos, me hubiese encantado que este mensaje se llevase de una manera diferente. Pero Dios siempre me invitaba a ponerme serio en cuanto a este tema. Porque nosotros tenemos que entender, nosotros, hijos de Dios, que conocemos los caminos de Dios, que sabemos lo que dice la palabra de Dios, tenemos que entender estas cosas. La prueba no es para siempre. Hermano, no es para siempre. Se siente larga, pero no es para siempre. Esta semana hablaba con un compañero de trabajo y me decía: hay meses que parecen semanas y hay semanas que parecen meses. Y me quedó rondando esa frase todo el día. Y yo decía, hay semanas que se sienten larguísimas y hay meses que se ven rápido. Y la prueba son de esas semanas que se sienten meses. Una noche en la dificultad se siente eterna. Una tarde emproblemado parece que no se acaba. Pero fiel es Dios. Y lo acabamos de leer, que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que podáis soportarla, para que puedan soportarla. Que en tus palabras exista la coherencia con tus acciones. Ya lo dije, pero lo repito. No puedes ir por la vida cantando de la fidelidad de Dios, que danzas en el proceso, si en tu actuar no se ve reflejado. Hermano, la clave para tener fe en tiempos de prueba se llama buscar a Dios. Hay que renunciar al yo, ¿saben? Al yo puedo, yo tengo, yo llamo, y sustituirlo por el primero Dios, pero cumplirlo de verdad. Hay una alabanza en la cual me encantaría que esta mañana, lo que queda, podamos meditar. Sabiendo, hermano, que yo no conozco cuál es la dificultad o el problema que usted está pasando. Yo no estoy en sus zapatos y yo no lo sé. Pero el mismo Dios del cual yo predico y sirvo es el mismo Dios que está de su lado. El mismo Dios que a mí me sacó de diversas pruebas, de muchas dificultades. El mismo Dios es el mismo Dios que está de su lado. Es que no estamos hablando de dos personas, de dos dioses diferentes. Y no estamos hablando de que Dios me ama más a mí que a ustedes, o que Dios ama más a otras personas que a ustedes. Dios nos ama a todos por iguales. Pero, amado hermano, yo tengo que decirle esto con mucho amor, con mucho respeto y con mucho temblor. Pero usted no va a salir de esa dificultad económica confiando en la fuerza de su trabajo. Usted no va a salir de esa enfermedad confiando en lo que pueden hacer los médicos, confiando en lo que su dinero puede pagar. Usted no va a salir de esa depresión confiando en lo que usted puede hacer. Usted no va a salir de ninguna situación confiando en lo que usted puede hacer. Usted va a salir de esa situación confiando en lo que Dios puede hacer. Así no parezca que Dios está haciendo algo. Así no parezca que Dios está moviendo. Y el día de la muela, Dios ponía en mi corazón la siguiente alabanza para poder ministrarla. Y es algo, les digo, es algo pequeño, un dolor de muela, muy incómodo, pero bastante molesto. Y yo decía, si a mí se me hizo difícil adorar a Dios con un dolor de muelas, yo no me imagino lo que será adorar a Dios en otra circunstancia que usted podrá estar pasando. Yo no me lo imagino. Pero es el mismo principio. Usted tiene que adorar a Dios en esa dificultad. Usted tiene que adorar a Dios en esa dificultad. Y confiar. Y confiar en Dios. Independientemente usted esté pasando una situación difícil o no, ¿qué le parece si se pone de pie y comienza a adorar el nombre de Dios? Y hermano, no importa lo que está pasando, sea enfermedad, sea situación económica, sea situación emocional, sea lo que sea que usted esté pasando, hermano, levante su voz delante de Dios y comience a adorar el nombre de Dios.